Comenzamos con una breve presentación del ponente. El doctor comenzó su currículum académico con una licenciatura en Biología en la Universidad de Salamanca, junto con una ingeniería informática en la Universidad Española a Distancia. Tras esto, realizó su doctorado en la Universidad de Extremadura con el doctor Pedro María Fernández Salguero, en un proyecto que combinaba la biología experimental y computacional. Este grupo ha mantenido esa línea de investigación hasta la actualidad. Como investigador postdoctoral ha trabajado en el grupo del doctor Gonzalo de Polavieja, cuya contribución fue su experiencia en regulación transcripcional, al interés en el estudio del comportamiento que tenía ese grupo, dando como resultado una nueva vía reguladora que modula la individualidad en el comportamiento. En paralelo, comenzó una serie de colaboraciones con otros laboratorios en relación al uso de imagen para cuantificar procesos desarrollando herramientas innovadoras. Luego, regresó a la Universidad de Extremadura, en la cual formó un nuevo grupo de investigación con la doctora Sonia Mulero sobre señalización epigenética en enfermedades raras, y a continuación nos explicará las líneas de investigación actuales que está llevando a cabo. Hola, buenas. Bueno, quería agradeceros primero a la asociación por haberme invitado y os voy a presentar algo que está relacionado con bioinformática, no una bioinformática tradicional, sino una bioinformática bastante actual que creo que puede tener bastante interés en el ámbito de la biotecnología. Es en lo que llevamos trabajando en el grupo desde hace unos cuantos años, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla y vamos con ella, ¿vale? Bueno, ¿vale? Nuevos métodos de imagen en biotecnología, ¿vale? ¿Cuál es el típico flujo de trabajo en experimentos de tipo screening? Bueno, pues normalmente pues, tienes una droga determinada, un fármaco determinado, tienes un modelo que es el experimento, el que vas a usar, el que usas unas células determinadas u otras, o estás viendo un proceso determinado. Encuentras un fenotipo, es decir, algo que tú puedes medir, y eso te determina si esta droga puede ser un candidato para regular este proceso, ¿no? Entonces, esto, que es la forma de trabajar tradicionalmente en biomedicina, puede multiplicarse porque lo interesante es poder medir varias drogas a la vez, ¿no? O múltiples drogas con una reducción de tiempo. Entonces, para esto, una de las técnicas más habituales es la robótica que te permita automatizar los procesos. Todo lo que te permite automatizar este tipo de experimentos, pues lo hacen de interés, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de droga de librería hay? Pues, hombre, la clásica es eso, fármacos, ¿no? Una librería de fármacos, pero incluso puedes usar algo más moderno, como muestra diferentes mutantes, líneas celulares basadas en CRISPR, es decir, también con mutaciones. Lo importante es tener una gran variedad de elementos que tú quieras testar. El modelo, el tipo de experimento pueden ser desde in silico, es decir, bioinformático total, como podría ser, por ejemplo, una predicción de docking, pero pueden ser in vitro, y ex vivo, in vivo, todo basado en la experiencia que uno tenga en el experimento. Dependiendo de este tipo de modelo, la complejidad se incrementa y se obtiene algo más cercano a la fisiología real del proceso, ¿no? Y los fenotipos que uno pueda medir, pues también depende un poco de su trabajo. Pueden ser marcadores moleculares, como pueden ser una inmunofluorescencia para determinar la presencia de una proteína o no, pero pueden ser marcadores funcionales, como podría ser la muerte de la célula o que le pase algo, y marcadores morfológicos, es decir, basados en algo que estás viendo por imagen. Y de igual manera la complejidad también se incrementa y se obtiene algo más fisiológico si se está analizando algo morfológico. ¿Cuál es al final el objetivo de cualquier tipo de screening? Bueno, pues tener
para las diferentes drogas o diferentes líneas que uno esté generando o que esté testando, tener para uno o varios marcadores un numerito que al final nos diga si esta droga produce un determinado efecto o no. Si nosotros tenemos varios marcadores, pues podríamos hacer un análisis algo más complejo. Pero en definitiva se trata de eso, de multiplicar lo que nosotros vemos con un fármaco candidato determinado, verlo con muchos a la vez. Bueno, claro, la visión por computador o machine learning, diferentes formas de llamarlo, inteligencia artificial en definitiva, nos puede ayudar para, por un lado, explorar, por otro lado, reusar diferentes datos y detectar fenotipos más complejos, ¿no? Entonces, a lo largo de la charla, pues voy a enseñar 3 proyectos, los que he participado, que de forma muy heterogénea contribuyen a esto, ¿vale? El primer caso es el sobre análisis del comportamiento en pesebre, ¿vale? El pesebre es un modelo experimental que tiene cada vez más relevancia. Tiene una serie de ventajas que no tienen otros organismos como la Drosophila melanogaster o el ratón, ¿no? Está un poco entre medias, es un modelo más cercano a la fisiología del ser humano, si nosotros es lo que a nosotros nos interesa, que la Drosophila melanogaster es un vertebrado, aunque no es un mamífero, pero tiene unas ventajas respecto al ratón como una mayor tasa de reproductividad, el desarrollo es externo, por lo tanto, cada vez se tiene más en cuenta este modelo, ¿vale? ¿Cuál es en donde se ha trabajado más? Neurociencias. ¿Vale? Como estas drogas, las drogas tú las echas en el agua y la larva del pez cebra puede absorberlas por la piel y llegar a todos los sitios, no tienen el problema de la barrera hematoencefálica que tienen los ratones. Se ha trabajado bastante en este tipo de ensayos, donde tú añades diferentes drogas a diferentes larvas y van a hacerse un análisis del comportamiento sencillo que te permite como estimar un poco, bueno, pues cosas como antidepresivos, algún autismo también, alguna cosa muy relacionada con neurociencias, relacionadas con comportamiento, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo que hicimos en su día fue intentar desarrollar un sistema automatizado para hacer imagen, ¿no? Para que nosotros pudiéramos testear muchos individuos a la vez, de tal forma que redujera la variabilidad que hay experimentalmente y pudiéramos obtener mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros generamos un pequeño setup donde nosotros con una cámara grabábamos unas plaquitas que podíamos tener en el máximo caso posible hasta 96 peces grabados a la vez, pequeñas larvas de 7-8 días, y de forma automática nos detectaba la posición de la larva en cada momento del vídeo, ¿no? Grabamos vídeo de unos 15 o 20 minutos, ¿vale? Imaginaos, esto es un ejemplo de cómo se grababan 48 peces en este caso a la vez y cómo aquí se está detectando, lo que se está viendo no es la posición del pez, sino está detectando realmente lo que ve el programa de la trayectoria del pez en cada momento, ¿vale? Bueno, esto nos permitió determinar algo importante que no se conocía, que era que las larvas de zebrafish tan cercanas como a 7 a 8 días tenían una cierta personalidad, de tal forma que incluso individuos que eran prácticamente clones genéticos, ¿no? Que eran muy isogénicos, altamente isogénicos, es decir, que tenían un contenido genético muy similar entre ellos, se comportaban de la misma forma a lo largo de los días. Fijaos en la larva amarilla, como sobre todo se mueve alrededor de la arena, ¿no? del pocillo donde se estaba grabando. Esto es lo que se denomina una respuesta tigmotáctica, que es típica en los animales. Pero, por ejemplo, el pez verde
se movía, cruzaba mucho más, entre las paredes del pocillo, ¿no? También mantenido a lo largo de los días. Esto es algo que tiene que ver con atrevimiento, digamos, del pez de pasar por una región en la que no está protegida. Igualmente, también hay peces que tenían una actividad muy alta, se movían mucho más que otros. Entonces, nosotros somos capaces de modelar ese comportamiento de los peces, esa trayectoria de los peces, usando esta actividad, que es el número de frames en donde se nota, en donde se ve movimiento, o un cambio de posición, para ser más estricto, y Radial Index, que es un índice que cuantificaba un poco este paso a lo largo de las paredes del pocillo. Podemos podemos modelar el comportamiento de un pececito durante un día determinado usando este tipo de elipses, ¿no? Nosotros veis como estos peces se comportan más o menos en el mismo sitio, se colocan más o menos en la misma posición, aunque las elipses, por ejemplo, el tamaño de la elipse representa un poco la variabilidad del pez durante el experimento. ¿Vale? Y una población determinada, nosotros después podemos modelar este tipo de visualización usando un smoothing gaussiano, de tal forma que vemos cómo se comporta una población, cuál es más o menos su promedio y cuál es su variabilidad en los dos puntos. ¿Vale? Usando esta medida de la variabilidad, una medida muy técnica, que es la varianza generalizada, con esta fórmula, nosotros somos capaces de ver muy bien el efecto de cosas que afectan a la variabilidad del comportamiento. Por ejemplo, si nosotros, esta es una población normal, es decir, con un tratamiento control, fijaos cómo cuando nosotros tratábamos con esta droga, cambian estos índices porque los peces se comportan muy parecidos unos a otros, mientras que aquí tenemos mucha más variabilidad. Es decir, esta droga afecta a la individualidad de los peces, reduce la individualidad de los peces sin alterar los parámetros promedio de cada pez, que son parecidos. Además, si nosotros veíamos, en vez de esta droga es el butirato sódico, que es un inhibidor de histonas de acetilasas, y si nosotros usábamos una línea mutante para una de estas histonas de acetilasas, nosotros observábamos un comportamiento similar. Incluso usamos una segunda línea para comprobar y observamos que efectivamente nosotros, si bloqueamos la histona de acetilasa 1, nosotros reducimos la variabilidad en el comportamiento. Hacemos individuos más homogéneos. Esto es importante porque nosotros, uno de los problemas que encontramos en el testado, en el screening, usando organismos vivos, es la alta variabilidad, que cada uno se comporta de una manera diferente. Entonces, si nosotros tenemos formas de reducir la variabilidad de los individuos, encontraríamos drogas mejores o con un efecto más potente, ¿vale? Esto para que os enseño cómo a partir de nuestros trabajos se desarrolló un equipamiento privado, ¿no? Una empresa que se llama Noldus, que más o menos utilizaba un sistema muy similar al nuestro para tener el control de trayectorias y de posiciones de muchos peces a la vez. Por lo tanto, como veis, un ejemplo donde algo más bioinformático asociado a la imagen tiene una traducción en algo muy aplicado en biotecnológico. Bueno, un segundo proyecto en el que hemos trabajado durante años, varios artículos han usado esto, es el análisis, la utilización de imagen para el estudio de
planar cell polarity, ¿no? La planar cell polarity, esta polaridad planal, es un proceso de desarrollo en el que las proteínas se colocan en diferentes posiciones, es una simetría de las proteínas, pero que en vez de la forma tradicional de polaridad, que es basal apical respecto a la célula, aquí es planal. Es decir, tenemos un plano, tenemos un tejido y hay unos que se van a colocar a la izquierda, digamos, de las células y otros a la derecha, ¿no? A lo largo de todo el tejido. Es un proceso del desarrollo cuyo defecto pues, da lugar a diferentes enfermedades asociadas, bueno, con varios órganos, por ejemplo, renal, diferentes, ¿vale? Este es un proyecto que ha trabajado muchos años José María Carvajal González, que está ahora en la Universidad de Extremadura, pero que desde que estaba él como postdoctoral en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo he colaborado con él muchos años para desarrollar sistemas que pudieran analizar de una forma más automática y más rápida este tipo de ensayos. ¿Por qué? El clásico formato la clásica forma de analizar este tipo de planar cell polarity es mirar la orientación de unos pequeños pelitos que aparecen en cada célula de la ala de una drosófila, ¿no? De tal forma que si están colocados bien, si están colocados en la orientación correcta, es que esta planar cell polarity es correcta, pero si están desordenados, nosotros tenemos una planar cell polarity incorrecta, ¿vale? Pero no había hasta ese momento un screening de tipo automático para esto. Necesitaba ser de forma manual, con mucha microscopía y mucho tiempo consumido en el análisis, ¿vale? Entonces, simplemente la primera aproximación que hicimos fue el desarrollar un sistema de reconocimiento de imágenes que detectara la presencia de estos pelitos en diferentes regiones de una fotografía de microscopía confocal, donde nosotros podíamos ver la colocación de estos pelitos y su orientación en regiones que eran mutantes para una posición, para un gen, perdón, respecto a otras regiones que eran silvestres, ¿vale? De tal forma que nosotros podíamos acelerar el cribado de mutantes. Estos serían células control que tienen la orientación de los pelos prácticamente todas en torno a 0 grados, pero hay diferentes mutantes donde nosotros encontramos una orientación incorrecta de los pelos. Además de eso, nosotros quisimos intentar buscar si habría otros marcadores que podrían ser más útiles que estos pelitos. Estos pelitos, veis que es un efecto al final morfológico que al final, totalmente al final del proceso, pero nosotros buscábamos marcadores que nos indicaran la correcta o incorrecta PCP, pero que estuvieran antes de este desarrollo, ¿vale? Entonces, con José María Carvajal buscamos si los centriolos o los cuerpos basales de estas células tenían este tipo de orientación también. Lo que observamos es que sí, que esto es a lo largo del proceso, mientras se van desarrollando, hay un punto en el proceso donde los centriolos se colocan todos orientados más o menos en torno a 0 grados, ¿vale? Son estos puntitos que veis aquí veis los puntitos dentro de cada célula y esto sería el control, que son estos pelitos de actina que veíamos antes. Además, nosotros podíamos visualizarlo acumulando todos los resultados de todas las células, podíamos visualizarlo con un mapa de calor que nos daba un poquito más de información que el único posición de la orientación, porque la orientación solo nos da el ángulo. Aquí nos da el ángulo y también un poco el desplazamiento respecto al centro de la célula, ¿vale? Como trabajo posterior, nosotros lo que desarrollamos era
usar desarrollar sí, un modelo estadístico más serio, lo que denominamos un mathematical framework, ¿no? Un marco matemático donde nosotros pudiéramos testar diferentes mutantes o diferentes drogas para su efecto en planar cell polarity usando este posicionamiento de los cuerpos basales. ¿Qué hicimos con esto? Transformar cada célula, la transformábamos en un hexágono modelo, ¿no? Una transformación que hacíamos, de tal forma que teníamos como si fuera una célula modelo y el posicionamiento del centriolo en esa específica célula modelo. Y esto que nosotros teníamos en el proyecto anterior lo desarrollábamos un poquito más para tener una visualización de marcadores de densidad asociados a la célula modelo hexagonal. Si nosotros acumulábamos de múltiples experimentos, acumulábamos la información, generábamos una librería al final de 4.526 centriolos de la suposición y obteníamos un modelo, fijaos, muy regular, donde la mayoría de los centriolos se colocan exactamente en una posición y luego van reduciendo su probabilidad de presencia a lo largo del eje de la célula. Como nosotros tenemos lo que llamamos esas isolíneas de probabilidad de dónde deberían de estar presentes los centriolos polarizados en una muestra, nosotros nos sirve para probar si nuevos mutantes están colocados donde deberían o donde no deberían. De tal forma que tenemos un modelo analítico y un p-valor asociado a miles de células con un único experimento y de una forma prácticamente automatizada totalmente. ¿Vale? Bueno, por último os voy a enseñar, lo que hemos visto hasta ahora eran artículos que ya se han publicado y ahora vamos a ver un proyecto en desarrollo que tenemos actualmente en el laboratorio que trata sobre identificación de células. ¿Por qué la identificación de células dentro de una muestra es interesante? Bueno, pues porque hay procesos, por ejemplo, de desarrollo donde una célula, por ejemplo, esta célula madre, se va a acabar convirtiendo en una célula, en este caso una célula pancreática, ¿no? de secreción, a lo largo de diferentes etapas en ese proceso. ¿Vale? Y además hay cocultivos que cada vez se usan más, donde nosotros ponemos varios tipos celulares diferentes en la misma placa para que sea un modelo más similar a la fisiología. Es más parecido a un páncreas, por ejemplo, si nosotros juntamos las células pancreáticas con células endoteliales vasculares, es decir, células sanguíneas, y células mesenquimales, es decir, fibroblastos, para que produzcan, secreten algo más similar al órgano que si nosotros solo tuviéramos células pancreáticas. Como resultado, claro, este cocultivo, por ejemplo, en este caso, nos proporcionaría más insulina, nos daría más insulina y podríamos estudiar mejor la diabetes que en el caso de usar únicamente las células pancreáticas. ¿Vale? Entonces, es interesante saber cuántas cuantificar los diferentes tipos celulares que hay dentro de una muestra. Imaginaos, por ejemplo, otro caso de algo de cáncer. Nosotros nos interesa saber si el porcentaje de células tumorales es un 3%, es un 4% o es un 50%. Y también nos podría interesar, aunque dentro de un único tipo celular, pero nos interesaría cuantificar un fenotipo determinado. El caso del screening que hablábamos al principio de la charla, ver cuántas células se están muriendo a lo largo del proceso sin necesidad de estar de hacer análisis que sean más complejos. ¿Vale? Entonces,
para este tipo de experimentos, una opción es, como en el caso de cáncer, en este caso de células muertas, pues hacer un determinado experimento que te produzca matar las células, es decir, fijarlas, ya no las vas a poder volver a usar, y contabilizarlo de alguna manera. Pero es mucho mejor si nosotros podemos usar células vivas, de tal forma que nosotros podemos ver la dinámica, no necesitamos gastar muchas más células, tiene una serie de ventajas muy importantes el poder hacer esto en célula viva y no en célula fija, ¿vale? Pero la célula viva tiene un problema. La célula viva es que tiene un problema en la segmentación celular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos identificar cada célula independientemente, ¿no? Entonces, o tú tienes una base de datos en la que las imágenes se obtienen de células que están totalmente separadas una detrás una de otra, de tal forma que no están tocando y se pueden identificar muy fácil con sistemas de imagen, porque el caso tradicional, fijaos aquí, donde hay muchas células pegadas. Esto es muy difícil de segmentar. Esto es muy difícil de segmentar. Entonces, o tenemos esto es un problema porque se requiere muchísimo trabajo, muchísimas fotos, y no es viable en la realidad. Y la otra alternativa que hay actualmente es mejorar esta segmentación celular usando algoritmos ópticos. Por ejemplo, este que os enseño, que es el QPI, este es un sistema que usando trucos de iluminación, etcétera, etcétera, es capaz de reconocer, fijaos en estas pasando por este eje, ves que puede capaz de reconocer las tres células que están formándose, ¿vale? Mientras que esto sería en un sistema tradicional, ¿no? Que donde no hay prácticamente diferencia, ¿vale? Y esto es con fluorescencia, que es más cómodo, pero te obliga a otros. Esto es una solución de una compañía, pero tiene ciertos problemas en las que cuanto más confluencia haya, pues es más problemático. Bueno, tiene sus ventajas, pero no es perfecto, ¿vale? Entonces nosotros queríamos hacer un sistema de identificación celular que evite el tener que usar esta segmentación, que evite tener que usar que delimitar cada célula individualmente, porque nos lleva a un problema. Entonces, para eso, lo que hicimos, en vez de intentar mejorarlo, vamos a intentar desarrollar un sistema que no requiera segmentación para nada. ¿Cómo lo hicimos esto? Usando un sistema o diseñando un sistema que identifique, en vez de células, que sea capaz de identificar regiones subcelulares, ¿vale? En vez de usar segmentación y con esa segmentación saber qué célula es cada una, vamos a intentar usar solamente regiones en vez de células. De tal forma que nos permite además usar muchas más regiones, porque claro, nosotros, por ejemplo, imaginaos con 30 más o menos 30 fotos de microscopía a 10 por, nosotros tenemos normalmente más de 100.000 regiones diferentes, mientras que no tendríamos más de 1.000 células aisladas, ¿no? Y luego usando inteligencia artificial, usando una red de clasificación neuronal, deep learning, vamos a etiquetar a cada región subcelular control con su tipo celular correspondiente, y posteriormente podemos usar este modelo de red neuronal para identificar células posteriores, ¿vale? Nosotros primeros eliminamos, es verdad que eliminamos el background de la célula. Fijaos aquí que como hay ruido, ¿no?, de la imagen. Esto depende mucho del tipo de microscopía que se haga, la muestra que se tenga, etcétera, etcétera, pero nosotros eliminamos este background para reducir el ruido. Identificamos además si había como usábamos regiones subcelulares, nos permite saber si hay zonas de la célula que son más informativas para identificar entre tipos celulares que otras, ¿no? En este caso nosotros vimos que si hay
algo que es lo más identificativo y lo más informativo posible para identificar entre células es las regiones de las membranas, que es algo bastante interesante también a nivel conceptual. Como os decía antes, no necesitamos más de 30 fotos tomadas, que eso es para desarrollar la red neuronal de un tipo celular determinado. No necesitamos aumentar los datos ni transfer learning. Estos son asuntos quizás más técnicos relacionados con inteligencia artificial, pero bueno, os lo dejo para que lo veáis. Desarrollamos una red neuronal que en este caso tampoco trabajamos mucho para que fuera algo muy, muy especial, sino es una red neuronal estándar con su input de 32 por 32 píxeles, varias regiones de varias redes de varias capas clásicas en este tipo de redes y al final una clasificación de redes. Bueno, ¿y cuáles son los resultados? Pues los resultados es que sí que funcionan este tipo de análisis. Nosotros hicimos un panel de líneas celulares, unas 20 líneas celulares que identificamos 2 a 2 y en todos los casos estaban por encima del 90% de efectividad en la identificación del tipo celular correcto. Es más, nosotros hasta con 8 células a la vez, 8 tipos celulares, perdón, a la vez, teníamos unos resultados de en torno al 85% de promedio, con lo cual somos capaces de identificar hasta 8 células diferentes que hay en el mismo pocillo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo funciona de verdad. Si nosotros tenemos dos tipos celulares aquí en esta mezcla, uno de ellos le tenemos marcado con GFB para saber cuáles eran de verdad las nuestras y cuáles eran lo que nos predice el sistema. Y fijaos, esta es la predicción y está clavada con los resultados del GFP. Es decir, la predicción es muy buena y además es muy sensible para detectar pequeñas regiones, ¿vale? De tal forma que nosotros podemos predecir, que era una de las cosas que os decía al principio, cuantificar exactamente la cantidad de un tipo celular que hay determinado en una muestra, si está el 10%, si está el 70%, el 30%. ¿Vale? Esto lo podemos usar en experimentos más finos, ¿no? Por ejemplo, este experimento tipo un healing es un experimento para reconocer la migración. Nosotros hacemos una herida, hacemos una raya en un cultivo celular y observamos cómo migran las células cubriendo el espacio que se ha eliminado, ¿no? Bueno, esto es un experimento que se hace normalmente con un tipo celular, pero nosotros con este sistema podemos cuantificar tres tipos celulares a la vez usando un único vídeo, ¿vale? Bueno, además, también a nosotros es algo que a nosotros nos interesaba especialmente porque trabajamos ahora mucho con diferenciación y células madre. Nosotros podemos observar que cuantificar las diferencias que hay entre el mismo tipo celular, es decir, en vez de ver diferentes tipos celulares, nosotros podemos identificar entre diferentes estados de la célula siendo el mismo tipo celular. Lo que os decía al principio de una célula que se está muriendo, que está cambiando, que se está diferenciando. Bueno, en este caso nosotros veíamos como las células madre primarias que teníamos, adultas, se parecían mucho más entre ellas, aunque vinieran de diferentes donadores, que la misma célula cuando se pasaba varias veces, cuando estaba cambiando sus propiedades de diferenciación. Por lo tanto, es capaz de identificar también diferencias sutiles en el estadio de la célula. Si nosotros miramos un proceso de diferenciación completo desde las células iPS, es decir, las células madre, hasta cardiomiocitos, ¿no? Células del corazón, somos capaces de diferenciar de unas a otras, podemos observar cómo a lo largo del proceso van cambiando estas células y el sistema es capaz de reconocer estas diferencias a lo largo de los diferentes estadios. Por lo tanto, es un sistema muy potente que nos permite
identificar células y subtipos y estadios celulares dentro incluso de nuevos estadios o nuevos tipos celulares dentro de una muestra, no solo algo que nosotros ya conozcamos, sino que somos capaces de identificar cosas nuevas que aparezcan, cuantificamos el número de células de un tipo específico, podemos generar las librerías simplemente basadas en marcadores o de forma manual, bueno, es algo un poquito más complejo. Podemos también incluso medir la heterogeneidad de un tipo celular determinado o de un estadio celular, ver si las células son muy idénticas entre sí o si se han cambiado dentro de ellas. Y algunas otras aplicaciones que todavía ni siquiera conocemos. Bueno, pues con esto acabo, espero que os haya gustado, no os haya aburrido mucho. Simplemente quería agradecer al grupo que nosotros formamos parte de señalización epigenética de enfermedades raras, con Sonia Mulero, y Alba Díaz y Encarna Ferrera. El proyecto, esta última parte, está hecho en este grupo, y la otra parte, la segunda parte, la de Drosófila, está hecha dentro de un grupo más grande del que formamos parte, que es el COSMIC, de configuración y organización de sistemas moleculares y celulares, donde una de las líneas de investigación está precisamente de Drosófila melanogaster de José María Carvajal González, ¿vale? La gente que nos financia actualmente, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Extremadura, con dos proyectos diferentes a nuestro grupo de señalización epigenética en enfermedades raras, y la Universidad de Extremadura, que es la que nos da techo, ¿no? Y así que nada, muchas gracias y espero que os haya gustado.